Bueno, entonces hoy vamos a comenzar con una introducción sobre la NIP-PYME. Vamos a hablar de conceptos fundamentales como lo es la globalización contable, la globalización total. Vamos a hablar de la armonización contable y de la normalización contable. Vamos a definir hoy las pequeñas y medianas entidades, empezar con el marco normativo de las NIP-PYME en cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Al final vamos a realizar una dinámica que va a consistir, una vez veamos el marco normativo de las NIP-PYME a nivel mundial, cada uno de nosotros, Nicaragua, que esté de Nicaragua, el que esté de El Salvador, el que esté de México, el que esté de Argentina y de cada uno de los países presentes, vamos a hacer una dinámica de fijar cuál es el marco normativo o cómo han definido cada uno de los países de ustedes el marco normativo para la NIP-PYME. Es decir, qué criterios se han utilizado para definir las entidades, las pequeñas y medianas entidades que deben utilizar las NIP-PYME en cada uno de los países aquí presentes en el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a decir que la globalización de los negocios exige disponer de un lenguaje contable común, el cual nos permite a nivel internacional comparar los resultados y valorar la gestión que hacen las administraciones de las entidades medianas y pequeñas a nivel internacional. Ya decíamos en el día de ayer que la información financiera que preparan las entidades cuando aplican las normas internacionales de información financiera debe ser comparativa o comparable a nivel mundial. Entonces, fíjense ustedes, con base en eso, en lo que decíamos ayer en cada una de las intervenciones que tuvimos en el día de ayer, podemos decir o decíamos que el principal objetivo de las normas internacionales de información financiera es permitir que la información financiera sea comparable y se pueda uniformar la información. Es decir, establecer un lenguaje contable común que nos permita hacer negocios en todas las partes del mundo. Pero, ¿qué es la armonización contable? La armonización contable tiene como objetivo definir los principios y normas contables de carácter general. Y esos principios que busca el IASB al establecer esa armonización contable nos va a permitir que en cada jurisdicción, en cada país donde existen diferencias de tipo contable, de tipo fiscal y de tipo mercantil, esas diferencias se puedan conciliar. Entonces, el principal objetivo que podemos expresar es que la armonización contable persigue esa armonización contable que ha establecido el IASB a través de la convergencia de normas internacionales, es definir los principios y normas contables de carácter general, con el fin de conciliar las diferencias existentes. Ustedes saben que en su país, en cada uno de nuestros países,
ejercemos la práctica contable. En cada uno de nuestros países hay una legislación mercantil interna. Y también existe, lógicamente, una legislación fiscal interna. Entonces, eso es lo que busca el IASBI, que las diferencias existentes entre la práctica contable que ejercemos los contadores cuando trabajamos en las distintas entidades de nuestros países se puedan establecer bases uniformes y que se puedan conciliar con la legislación existente en cada país. Práctica contable ejercida por los contadores, la legislación mercantil que reglamenta todo lo que son los actos de comercio y la legislación fiscal que tiene que ver con las bases impositivas. Entonces, además de la armonización contable, la normalización contable que también se establece en este proceso de convergencia de NIF puede ser definida como una actividad que va a regular en forma organizada la emisión de normas contables. Aquí, por ejemplo, en Colombia, el ente normalizador, les decía en el día de ayer, es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, esa información contable tiene que ser fiable. Debemos reducir esas prácticas o las distintas posibilidades. Eso es el objetivo del IASBI al emitir normas internacionales, de reducir las posibilidades de que los contadores sean creativos, de que utilicen la contabilidad creativa, es decir, que se puedan manipular las cifras que aparecen en los estados financieros a través de las distintas alternativas que utilizan los contadores cuando trabajan con contabilidad creativa. Entonces, podemos decir también que el uso, ¿cuál es el uso de la aplicación de las NIF? Decíamos en el día de ayer que la aplicación de estándares internacionales va más allá de unas nuevas normas para registrar transacciones y elaborar estado financiero. En otras palabras, la utilidad de la aplicación de las normas internacionales de información financiera no es solamente registrar transacciones, no es solamente elaborar estado financiero, sino que la aplicación de las normas internacionales de información financiera no se centra en la contabilidad, sino en la presentación de los estados financieros de propósito general. Decimos que no se centra en la contabilidad, ¿por qué? Porque es que las normas internacionales de información financiera, sean plenas o sean para pymes, no tiene que ver con registros contables. Quien hace los registros contables los hacemos a través del sistema de información que nos permite la contabilidad financiera. Entonces, debemos tener bien claro que las NIC, la aplicación de las NIC no se centra en la contabilidad, sino en la presentación de estado financiero. Si ustedes se acuerdan, los que son estudiantes de contaduría y los que ya son egresados y los que ya son contadores titulados, nosotros en contabilidad financiera vemos que a través de esa serie de registros, cuando la compañía realiza en el día a día sus transacciones, entonces a través de esa contabilidad financiera se van registrando esas operaciones en los distintos asientos de contabilidad que se preparan, es decir, a través del ciclo contable. Ese ciclo contable puede ser por un periodo mensual, puede ser bimensual, semestral, y generalmente, por lo menos acá en Colombia, se cierran libros
al final de año, a 31 de diciembre. Desde el 1 de enero a 31 de diciembre es el periodo contable aquí en Colombia. Entonces, durante ese periodo se da un ciclo contable. Se cierran los libros a 31 de diciembre y se preparan los estados financieros. Pero esos estados financieros se prepararon a través de ese sistema de contabilidad financiera. Entonces, ahí es donde al final del periodo, cuando se van a preparar los estados financieros, que se van a presentar entonces el nuevo proceso, cuando utilizamos normativa internacional, es donde nosotros vamos a verificar cómo se incorporaron esos activos que aparecen en los estados financieros o, por ejemplo, en el estado de situación financiera anteriormente balance general, cómo se incorporaron los activos que aparecen allí, si cumplen con la normativa internacional. El proceso bajo NIC es reconocimiento, medición y revelación para luego presentar los estados financieros. En cambio, el proceso de contabilidad financiera simplemente se realiza un hecho económico, se realiza una transacción, se clasifican las operaciones, se organizan los soportes contables para proceder a realizar los asientos y una vez que se hacen los registros, podemos obtener información a través de estado financiero. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que tener bien claro cuál es el propósito del nuevo proceso contable bajo NIC. No se centra en la contabilidad, sino en la presentación de estado financiero. Contabilidad financiera, repito, entrada de información, que es cuando causamos las transacciones, procesamos esos datos y le damos salidas a esos datos. Bajo NIC, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer reconocimiento, medición, presentación y revelación. 4 pasos. Todo esto lo vamos a ver detalladamente en su momento oportuno. Quiero que alguien me levante la manito si me están escuchando bien. Ok, muy bien. Entonces les decía que las NIC, la aplicación de la NIC, sea plena o sea de NIC para pyme, el propósito es presentación de estados financieros de propósito general. Acá en Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública tiene una orientación profesional, la 001, que se llama Contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos. Allí en ese documento, el Consejo Técnico dice que es cierto que el centro del uso o de la aplicación de las NIC no es la contabilidad, sino la presentación de los estados financieros. Entonces, ¿qué podemos nosotros deducir? De acuerdo a lo que les he comentado, podemos deducir, fundamentado en eso, que la verdadera importancia y utilidad cuando uno aplica las NIC, sean plenas o sean para pymes, es la de obtener información financiera de mayor calidad. Una información que sea transparente. ¿Para quién? Para los inversionistas actuales potenciales y todos los actores que conforman los mercados de capitales. Para nosotros tomar una decisión de mantener una inversión de
de venderla o de comprarla, necesitamos confiar en esa información. Necesitamos tener seguridad de que esa información que vamos a utilizar para tomar decisiones es transparente y es una información de calidad. Cuando nosotros tenemos en el mercado ese tipo de información transparente, entonces la toma de decisiones que se realizan permite disminuir los riesgos, porque estamos tomando decisiones documentadas. ¿Con base en qué? Con base en una información transparente y de calidad. Fíjense ustedes, cuando nosotros constituimos una compañía, cuando una compañía se constituye, entonces, si es una sociedad por decir anónima, los accionistas aportan su patrimonio, pero ¿quién va a incrementarles ese patrimonio? Ese patrimonio se lo entregan a unos terceros que son los que van a administrar la compañía. Y entonces allí nace el conflicto de agencia, de lo que dice la teoría de la agencia. Un agente o el principal, que es el socio o el accionista, le entrega su patrimonio a un agente para que ese agente, que va a ser el representante legal de la compañía, le administre esos recursos. Y el fin último, ¿cuál es? Que se los incremente, que incremente el patrimonio de ese propietario. Y entonces ahí es donde se separa la propiedad y nace el control. Ese propietario, ese inversionista, dueño de empresa, tendrá que recurrir ¿a quién? A la auditoría, para que evalúe si la información que le está suministrando ese agente, a quien él le paga un salario para que administre sus recursos, para estar seguro que esa información es transparente, que esa información es de calidad y por lo tanto los resultados que está mostrando esa administración es de calidad y se pueden tomar decisiones económicas informadas. Decíamos en los preámbulos que habíamos realizado que las normas internacionales de información financiera están dirigidas o se hicieron para las empresas que hacen parte de los mercados financieros. O sea, las empresas que emiten valores, empresas que emiten acciones que están allí en el mercado financiero. Ese tipo de empresas son las que participan permanentemente o están activas en esos mercados de capitales. Y en consecuencia, esas empresas son las que tienen la obligación pública de rendir cuenta. Cuando una empresa se dice que tiene la obligación pública de rendir cuentas, significa que debe entregar información de calidad a ese mercado. ¿Y quién está ahí en ese mercado? Pues todos los actores que participan en ese mercado. Inversionistas actuales o propietarios, inversionistas potenciales, clientes, proveedores y demás grupos de interés que están actuando allí en ese mercado. Entonces, debe quedar muy bien claro que las NIC se hicieron inicialmente para entidades que tienen la obligación pública de rendir cuentas. Y todas esas entidades que participan allí en ese mercado de capitales deberán utilizar NIC plena. Entonces,
¿Qué hizo el IASB? El IASB en el año 2009 emitió la NIC para pymes, el estándar que conocemos con el nombre de NIC para pymes. Ese estándar de NIC para pyme es una versión abreviada de la NIC completa. ¿Quiénes van a utilizar la NIC pyme? Esa versión abreviada. Pues las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Es decir, no participan en el mercado de capitales, no emiten valores, no emiten acciones. Decíamos que las que tienen la obligación pública de rendir cuentas, es decir, entregar información de calidad al mercado, son las que participan activamente en el mercado de capitales. Mientras que las que no tienen esa obligación, es decir, no tienen obligación pública de rendir cuentas, son las que van a utilizar NIC PYME. Ahora, si ustedes oyen hablar de empresas cotizadas, cuando nosotros oímos hablar o leemos por ahí en un texto de NIC, empresas cotizadas, son las empresas que cotizan en el mercado de capitales. O sea, son las mismas empresas que tienen la obligación pública de rendir cuentas. Por lo tanto, su marco de información financiera será la NIC plena o la NIC full o la NIC completa. Entonces, siguiendo con esa utilidad, con ese uso de las normas internacionales de información financiera, ellas se concretan muy rápidamente ¿en qué? En que los actores que toman decisiones las utilizan para muchos aspectos que tienen relación con ¿qué? Bueno, con la decisión de comprar, de mantener la inversión o de vender. Para eso una compañía, una entidad, utiliza un marco de información financiera que le va a brindar una información transparente y una información de calidad. Es decir, una información completa. Cuando nosotros hablamos de información completa, de información de calidad y de información transparente, simplemente estamos hablando de que la información sirve para la toma de decisiones. Esa información cumple con el principio que hace que la información sea útil para la toma de decisiones. De hecho, el marco conceptual de las NIC plena, marco conceptual que salió en el 2018 y es el marco conceptual vigente, por ninguna parte, solamente en el prólogo, nos habla de la transparencia. Pero la transparencia no está en el contenido de ese marco conceptual como una cualidad de la información que la hace útil, pero sí aparece en el prólogo. Y uno de los objetivos, dice el IASB, que uno de los objetivos de las NIC es emitir normas que se puedan utilizar para elaborar información de calidad, transparente y de rendición y de una buena rendición de cuentas. Solamente el marco conceptual nos habla de dos características que debe reunir esa información para que sea útil, dos características fundamentales.
una característica que es la representación fiel y una característica o cualidad que es la relevancia. Y nos habla de 4 características de mejora. Fíjense ustedes, la verificabilidad, la oportunidad, la comparabilidad y la comprensibilidad. Es decir, que la información cumple el principio de útil para la toma de decisiones cuando cumple las primeras 2 características fundamentales, relevancia y representación fiel. Y las de mejora, las 4 adicionales, que son la comparabilidad, la comprensibilidad, la oportunidad y la verificabilidad. Todo eso lo vamos a ver detalladamente en su debido momento. Entonces, esta utilidad de las normas internacionales de información financiera para tomar unas buenas decisiones en aspectos relacionados, como les decía, si comprar inversión, si vender la inversión o mantenerla en el patrimonio. También las NIC nos ayudan a que la rendición de cuentas sea responsable por parte de una gerencia. También nos ayuda a evaluar la capacidad de la entidad para hacer los pagos oportunamente y nos muestran los resultados si podemos suministrar otros beneficios a los empleados. También la aplicación nos sirve de esas normas internacionales para evaluar la seguridad de los préstamos que recibe una entidad. Asimismo, ese marco de información financiera que esté utilizando la entidad que informa, sea a base de NIC plena o sea a base de NIC PYME, pues nos va a permitir determinar correctamente las utilidades de un ejercicio o las ganancias de un ejercicio y cuáles son los dividendos que se podrían distribuir a los accionistas o dueños del negocio. Entonces, fíjense ustedes que de todo esto que hemos dicho, de la globalización contable, de la armonización contable, de la normalización, y por qué las NIC son útiles, por qué al aplicar las NIC producimos información transparente y de alta calidad que hacen que la toma de decisiones sea completa y adecuada. La síntesis de todo lo que hemos dicho es que las NIC permiten obtener información que genera valor a las empresas. ¿A través de qué? A través de una efectiva toma de decisiones tanto administrativas, financieras y económicas. Eso le va a permitir a un proyecto empresarial, a una entidad, sostenerse, crecer y producir incremento en el patrimonio de cada uno de sus accionistas. Además, lógicamente, apoya la economía del país. Entonces, esta es la síntesis por qué las NIC, su aplicación es muy importante en la nueva globalización contable que nos ha traído el IASB a través de su proceso de convergencia a nivel internacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Todo claro hasta ahora. Jaime López. Ok, entonces vamos a hablar del primer módulo. Vamos a comenzar el primer módulo. Estamos haciendo una introducción de ese uso, de esa importancia que tiene la NIC en la nueva forma de hacer los negocios a nivel mundial y por qué son importantes. Entonces, este primer módulo que iniciamos tiene que ver con los lineamientos para elaborar y presentar los estados financieros. Vamos a referirnos inicialmente al marco normativo de las NIC-PYME. Es decir, cuando yo hablo de marco normativo, me estoy refiriendo a cómo los países, cada uno de nuestros países han adoptado este estándar. Entonces, de hecho, les estoy proponiendo que al final de la clase vamos a tener una media hora para que cada uno de ustedes de lugares diferentes nos hablen hoy, por lo menos en 3 o 4 minutos, de cuáles son los criterios que su país ha adoptado o ha establecido para que las empresas pymes utilicen el estándar. ¿Cuáles son los criterios? Y después, para la próxima clase, necesito que unos 5 o 10 personas nos comparta en 2 minutos cada uno o en 3 minutos una diapositiva donde nos va a mostrar cuál es ese marco normativo, cuáles son esos criterios que su país ha establecido de esas pequeñas y medianas empresas para que utilicen el estándar de NIC para PYME. Ok, eso lo vemos al final. Entonces, fíjense ustedes, el IASB, decíamos que el IASB desarrolla y emite esta norma separada a partir de la NIC plena. Esta norma, este estándar de la NIC PYME, lo derivó de la NIC plena o NIC completa. ¿Con el fin de qué? De aplicarlos a aquellas pequeñas empresas que realizan transacciones menos complejas que las emisoras de valores. Este tipo de entidades pequeñas, las pequeñas y medianas entidades, tienen que aplicar este estándar en los estados financieros con propósito de información general. Y además también van a aplicarla para producir otro tipo de información financiera. Ya sabemos nosotros que las NIF están hechas para el sector privado, para entidades de tipo privado. Eso no es óbice para que las empresas sin ánimo de lucro puedan utilizarlas voluntariamente. Por ejemplo, acá en Colombia, el sector solidario, nosotros acá tenemos una superintendencia de economía solidaria, que es la que vigila todo el sector cooperativo, fundaciones, corporaciones y asociaciones, todas esas sin ánimo de lucro. Pero aplican esta normativa internacional. Pero las NIC inicialmente se hicieron para entidades con ánimo de lucro, entidades privadas con ánimo de lucro. Entonces, este tipo de entidades, estas pequeñas y medianas empresas,
las aplican para preparar estados financieros con propósito general. ¿Qué son los estados financieros con propósito general? Pues estos estados financieros con propósito general se dirigen o se elaboran para la satisfacción de las necesidades comunes de un espectro, de un universo amplio de usuarios que necesitan esa información. Por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados y público en general. ¿Cuál es el objetivo de esos estados financieros de propósito general? Pues es suministrar información ¿de qué? Sobre la situación financiera de la compañía, sobre el resultado que ha obtenido la compañía y sobre su flujo de efectivo. ¿Que sea útil para qué? Para que esos usuarios puedan tomar decisiones documentadas. Los estados financieros con propósito de información general van a permitir atender muchas necesidades de información financiera. ¿A quién? Pues a todo ese universo de usuarios que les acabo de mencionar. Fíjense que las NIC, si ustedes se ponen a leer el marco conceptual, ya sea de las NIC plenas o la sección 2, cuando vayamos a ver la sección 2 de las NIC PYME, la próxima clase, allí ¿qué nos dice? Esos estados financieros de propósito de información general no están hechos para los gerentes, para que la administración tome decisión. Porque a pesar de que ellos los elaboran, esos estados financieros están dirigidos es para un público externo a la compañía, a esa entidad. ¿Por qué? Porque ellos fácilmente los pueden obtener y ellos pueden tomar decisiones. Pero hay usuarios que exigen o que no hacen parte de esa administración, como el caso, por ejemplo, de los accionistas minoritarios, que no tienen acceso a la administración de una compañía. Entonces, ellos necesitan información a su medida para la toma de decisiones. Entonces, por eso es que el IASB dice que las NIC están hechas para preparar estados financieros con propósito de información general para un amplio espectro o un universo de usuarios, pero usuarios externos, como les decía, acreedores, accionistas actuales y potenciales, empleados y público en general. Por ninguna parte te mienta la gerencia o la administración. ¿Por qué? Porque ellos tienen un fácil acceso a esa información. En eso consisten los estados financieros con propósito de información general, tanto en las NIC plenas como en las NIC para pymes. Entonces, las NIC para pymes se derivan o se basan en las NIC completas. ¿Qué hizo el IASB? Pues hizo unas modificaciones y esas modificaciones fueron incorporadas a ese estándar de NIC PYME para reflejar las necesidades de los usuarios de los estados financieros de esas pequeñas y medianas entidades. Pero allí hay que tener en cuenta algo muy importante. Ahí tenemos que hablar de una restricción que se llama costo-beneficio. Esa restricción que se llama costo o beneficio, bueno, decimos que, por ejemplo, es una restricción. ¿Cuánto nos cuesta
tenemos que medir, tener un equilibrio en que al preparar esa información financiera una pyme es muy costosa y qué beneficio puede obtener esa pyme. ¿Sí? Se debe hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Por qué? Porque los usuarios necesitan obtener información para la toma de decisiones, pero se debe hacer un análisis de ese equilibrio entre costo y beneficio. ¿Cuánto le cuesta a una pyme aplicar o implementar las normas internacionales de información financiera para producir la información que necesita el usuario? Entonces, ¿qué ha dicho el IASB? Pues el IASB dice que la NIF para las pymes debe determinarse en función de las necesidades de los usuarios y de un análisis de costo-beneficio. Bueno, si los usuarios, ¿cuánto nos cuesta implementar la información para que los usuarios tomen las decisiones que necesitan? Entonces, es muy importante hacer un análisis en las entidades donde se va a implementar ese estándar de NIF-PYME, si en realidad la entidad se va a beneficiar, va a ser más el beneficio que el costo de producir información para las necesidades de los distintos usuarios. Esa es una restricción que nos trae el marco conceptual en el caso de la NIF-PYME. Entonces, necesitamos hacer un análisis de costo-beneficio cuando se va a implementar la información, pero debemos tener en cuenta básicamente las necesidades de los usuarios. Si las necesidades de los usuarios están por encima de ese costo, hay que hacerlo. Pero siempre debemos tener pendiente que se establece ese tipo de restricción en relación con las necesidades de los usuarios de los estados financieros de una entidad que informa. Cuando nosotros hablamos de muchas jurisdicciones, es decir, hay muchas jurisdicciones al nivel mundial que han desarrollado o han definido qué son las pymes. Entonces, por eso yo les decía que nuestro primer trabajo para ustedes es buscar ese marco normativo de mi país, de cada uno de nuestros países, para ver cuáles son los criterios que se han establecido en cada país para clasificar a esas pequeñas y medianas entidades para aplicar el estándar PYME. Entonces, el IASB tiene una definición. En la sección 1, el IASB define que son pequeñas y medianas entidades. Pero eso no es una camisa de fuerza para que cada uno de nuestros países establezca criterios, establezca un desarrollo y clasifique de acuerdo a su actividad empresarial
cuáles van a ser las pequeñas y medianas entidades. Fíjense ustedes, actualmente en el mundo hay más de 80 jurisdicciones. Cuando yo hablo de 80 jurisdicciones, estamos hablando de países que permiten que las pymes utilicen NIC plena. Lógicamente, son jurisdicciones que tienen un desarrollo económico más avanzado que las economías latinoamericanas. Yo ayer les alcanzaba a decir que, por ejemplo, en Colombia, el 98% de la actividad empresarial la realizan microempresas. El 1.5 pymes, pequeñas y medianas empresas. Y el 0.5 grandes empresas. O sea, empresas cotizadas, empresas con obligación pública de rendir cuentas. Tenemos en Colombia el 0.5 en la actividad empresarial. El 1.5% pymes y el 98% microempresas. Ahora, esas definiciones que nosotros desarrollamos, ¿sobre qué criterios se utilizan? Pues incluyen criterios que son cuantitativos. Por ejemplo, podemos hablar del valor de los activos, del valor de los ingresos, o sea, de criterios cuantificables. Y esos criterios cuantificables, pueden estar basados en los ingresos de actividades ordinarias o en los activos de esas entidades, de esas empresas, o del número de empleados. Entonces, dice el IASB, y lo dice en la sección 1, que a menudo el término pyme se usa para incluir aquellas entidades muy pequeñas. Y esas entidades muy pequeñas son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. El IASB en la sección 1 define a las pequeñas y medianas entidades, dice que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Entonces, ya lo decíamos ahorita, estados financieros de propósito general. ¿Van dirigidos a quién? A usuarios externos. Por ninguna parte nos dice que van dirigidos a usuarios internos de la misma entidad. Son ejemplos de usuarios externos ¿quiénes? Los propietarios que no están implicados en la administración de la compañía o que no están implicados en la gestión de los negocios. Entonces, es el caso de un accionista minoritario. Fíjense ustedes que en una entidad, ¿quién tiene el control? Los accionistas que tienen la mayor participación. Y por lo general, esos accionistas que tienen la mayor participación
son los que tienen el control administrativo y financiero de esa entidad. Y por lo tanto tienen un acceso fácil a la información de la compañía. Mientras que un accionista minoritario que no tiene ese control ni económico, ni financiero, ni administrativo, no tiene acceso a esa información. Entonces, este estándar está hecho para producir información para ese tipo de usuarios que no tienen acceso fácil a esa información. Entonces, por eso es que el IASB dice que los estados financieros de propósito general que preparan las pequeñas y medianas empresas están dirigidos a usuarios externos. Entonces ahí entran ¿quién? Accionistas minoritarios o socios minoritarios, clientes, proveedores, la banca, acreedores actuales y potenciales, agencias de calificación crediticia. Ahora, ¿qué nos dice el IASB? Que una entidad tiene obligación pública de rendir cuenta ¿cuándo? Cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público de valores, en una bolsa de valores. Y cuando esa entidad tiene dentro de sus actividades principales mantener activos fiduciarios, una fiducia. Entonces, fíjense ustedes, el IASB enumera dos tipos de características para definir o de decir cuándo una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. Dice cuando sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público de valores, es decir, en una bolsa de valores. Y cuando son empresas fiduciarias. Todos los bancos, las entidades crediticias, los bancos tienen obligación pública de rendir cuentas. Manejan dinero de quién? Del público. Cuando usted va y abre una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, o invierte en un CDT o en otro tipo de inversión, esa entidad tiene la obligación de rendir cuentas de sus intereses o de su inversión que tiene allí en esa entidad. Entonces, queda claro que una pyme, de acuerdo a la definición que da el IASB, no tiene obligación pública de rendir cuentas. Y publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien? Una manito, por favor. Dicen que muy bien, que claro, que sí, que todo claro, que claro. Ok. Muchas gracias. Entonces les decía a ustedes que permanentemente el propósito de las pymes es producir estados financieros para uso exclusivo de los propietarios y gerentes, porque ellos también
Ya ese es cuando hablamos del uso interno, porque ellos también tienen que tomar decisiones para dirigir los negocios que representan. Y además, ustedes saben que las entidades tienen que pagar los impuestos respectivos. Impuesto de renta, el IVA, las retenciones en la fuente, el impuesto de patrimonio, el impuesto al consumo, en fin. Esa es la parte fiscal. Entonces deben producir estados financieros para rendir cuenta a las entidades fiscales, o sea, a los organismos gubernamentales. En nuestro caso, en Colombia, los impuestos se le pagan a un ente que se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Entonces les decía al comienzo, estas normas internacionales, pues ese es el lenguaje común que ha buscado el IASBI con el fin de conciliar, de uniformar la información. Una base contable, una base fiscal que esté a tono con la legislación comercial y con la misma legislación de impuestos, o sea, la parte fiscal, parte contable, parte fiscal y parte comercial. Entonces, en cada país o en cada jurisdicción, porque cuando nosotros leemos el marco conceptual vamos a encontrar es el término jurisdicción. Siempre se habla es de las jurisdicciones para hablar de la normativa interna local que existe en esa jurisdicción o en esa región, en ese país. Entonces, las leyes fiscales son específicas en cada jurisdicción. Y los objetivos de la información financiera con propósito general, es decir, los objetivos de esos estados financieros con propósito general van a tener diferencias que se van a poder conciliar entre la parte contable y la parte fiscal. Es decir, allí van a nacer las conciliaciones entre lo que es la parte contable y la parte fiscal. Entonces vamos a tener estados financieros preparados de conformidad con el estándar de NIF para PYME. Allí vamos a tener unas mediciones que la misma ley fiscal exige cómo se deben medir. Entonces van a nacer allí las diferencias entre lo que está en la contabilidad con lo que nos dice la parte fiscal o la ley fiscal. Entonces de allí nacen las diferencias y se exigen realizar las correspondientes conciliaciones entre lo contable y lo fiscal. En cada una de la jurisdicción o en cada país, pues, son diferentes. ¿Cuáles son las autoridades de las NIF para pymes? Entonces, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las normas del IASBI. ¿Quién establece eso? Pues cada jurisdicción tiene sus autoridades legislativas. Cada jurisdicción tiene sus autoridades reguladoras. Cada jurisdicción o cada país tiene autoridades normalizadoras. Entonces, el gobierno, el Congreso de la República, legisla acá en Colombia, la que hace las leyes. ¿Quién regula? El gobierno.
¿Quién es el ente normalizador? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Quiénes son los entes que supervisan? Ayer les hablaba de las distintas superintendencias que operan en nuestro país, que son las que hacen la vigilancia y control de cada una de las entidades. Entonces, todas estas autoridades son las que tienen que ver con la adopción y toman las decisiones para que estas normas de información, en el caso de las pymes, se cumplan. ¿Qué entidades deben utilizar las NIF full, las NIF completa, y qué entidades deben utilizar las NIF para pymes? Ok. Entonces, en lo que acabamos de decir, todo lo que hemos venido hablando esta noche, ya hemos visto, nos hemos ambientado de cuál es la importancia de aplicar la normativa internacional. ¿Cómo ha definido el IASB las pequeñas y medianas entidades? Ya hoy hemos hablado de esa globalización contable. Hemos dicho que es una pequeña y mediana empresa cuando una entidad tiene la obligación pública de rendir cuenta. ¿Qué son los estados financieros de propósito general? ¿Y a quién van dirigidos? Ahora vamos a pasar a hablar de algunos conceptos clave en torno a las NIF. Entonces, al comienzo, ustedes vieron en la lámina que yo les tenía allí los términos globalización y contabilidad. Cuando nosotros hablamos de globalización, nosotros no podemos hablar solamente de globalización económica, porque la globalización, hoy el mundo se ha globalizado totalmente. Tenemos que hablar de una globalización económica, tenemos que hablar de una globalización contable, tenemos que hablar de una cultura globalizada. Entonces, la globalización es un fenómeno que en los campos social, económico y financiero nos ha llevado ¿a qué? A la internacionalización del conocimiento y de todas las actividades humanas en general. Entonces, tenemos que hablar de globalización social, económica y financiera. Y esos tipos de globalizaciones nos han permitido que nuestro conocimiento se internacionalice, que todas las actividades que hacen los seres humanos se internacionalicen. Entonces, toda esa serie de actividades que cada día nosotros emprendemos van dirigidas a eso. Hoy podemos hacer negocios con cualquier país del mundo. ¿Y dónde se refleja eso? ¿Dónde se refleja esa información? Cuando estamos en una empresa, pues toda esa información, todos esos negocios que queremos hacer están allí contenidos en un sistema de información que es la contabilidad. Y para hacer esa serie de operaciones, hoy existen una serie de marcos de información financiera que son los que permiten registrar esos tipos de negocios. Entonces podemos hacer intercambio, podemos hacer pagos a través de medios tecnológicos y toda esa información se puede reflejar también a través de toda esa serie de riqueza tecnológica que existe hoy en día. Entonces, por su carácter multidimensional, ¿qué ha generado la globalización? Pues ha generado una serie de implicaciones que son materiales, que son relevantes, que son significativas para todos los países
y para toda la actividad económica y empresarial. ¿Esto se ve reflejado en qué? En el incremento de las ventas. Las empresas cada día son más competitivas, la información se vuelve más comparable y muchos proyectos de inversión o muchos proyectos empresariales son sostenibles en el tiempo. Desgraciadamente hoy tenemos que hablar de esta crisis sanitaria que es el COVID-19, que se nos ha convertido después de una crisis sanitaria en una crisis de tipo financiero a nivel mundial, y ya saben ustedes cuál ha sido el impacto que ha generado esta crisis inicialmente sanitaria, pasó a una crisis totalmente financiera y su impacto ha sido muy relativo en toda la actividad empresarial y en todo lo social. Hoy tenemos diferentes formas de trabajar. No podemos acudir físicamente porque los gobiernos han establecido una serie de medidas de emergencia para evitar el contagio, para evitar la propagación del virus. Los contadores hemos tenido que aprender otras formas de actuar para atender a nuestros clientes a través de esta tecnología. Cuando actuamos como auditores, que no podemos físicamente obtener la evidencia, hemos seguido unas pautas que el AIFAS nos ha recomendado para trabajar y brindar valor agregado a nuestros clientes. En fin, esto ha sido una crisis impactante donde se han reducido algunas economías, la mayoría de las economías, y sobre todo en nuestros países que son de economía emergente. Entonces, este proceso de globalización total ha inducido ¿a qué? A la globalización contable. Las entidades que han llevado a la práctica esta globalización contable son las que han emitido las normas internacionales de contabilidad. ¿En cabeza de quién? Del IASME, para el sector privado, y en cabeza del IFAC para el sector público. Ayer yo les decía que el IFAC, a través de una junta que se llama el ISACS, emite las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Ya ese es otro tipo de marco de información que pues más adelante, y se lo recomiendo, pues lo estudien, lo manejen. Es decir, que hoy en día en el mundo, ¿cuántos marcos de información financiera tenemos? Yo les puedo decir, tenemos el de las normas internacionales de información financiera, o IFRS por sus siglas en inglés, que lo emite el IASME. Y en muchos países, por ejemplo, aquí en Colombia, ese marco de información financiera se ha dividido en tres. Tenemos un marco de información financiera para las empresas grandes, o sea, las NIC plenas. Tenemos el estándar de NIC para pyme para empresas pequeñas y medianas.
Y tenemos el modelo ISAR, que son las NIF para microempresas o contabilidad simplificada, como la llamamos acá. Fíjense que van 3 marcos de información financiera que se derivan de las normas internacionales de información financiera, de las NIF. Esta las emite el IASB. Luego viene los USGAP, USGAP, USGAAP, o por sus siglas en inglés, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Quién los utiliza? Estados Unidos. ¿Qué entidad emite los GAC, o sea, los USGAC, o principios de contabilidad generalmente aceptados? El FASB, FASB. Estados Unidos no utiliza NIF, sino GAC, principios de contabilidad generalmente aceptados. Para las empresas del sector privado. Porque para las empresas de gobierno en Estados Unidos se utiliza el GAC, G-A-B. Ese es el marco, esa es la entidad que emite el marco de información financiera para las entidades de gobierno en Estados Unidos. Entonces, fíjense los marcos de información financiera que tenemos y lógicamente sin mencionar los marcos locales que tienen los distintos países, porque también los países tienen su normativa local, que de pronto no adoptan totalmente la normativa internacional, sino que la adaptan. Hay que distinguir en adoptar y adaptar. Hay que tener claro esas dos palabras. Algunos países han adoptado, otros países han adaptado. Entonces, ese proceso de globalización ha inducido a la globalización contable. Ustedes saben que la contabilidad es una práctica social. La contabilidad es una práctica social porque es que el hecho contable no solamente es lo económico. Debemos verlo en todas sus dimensiones. En lo económico, en lo financiero y en lo no financiero. Cuando ya nosotros vemos el hecho contable en todas sus dimensiones, ya lo vemos cuantitativamente y cualitativamente, es decir, lo financiero y lo no financiero. Entonces, la contabilidad es una práctica social que está legitimada a través de estas instituciones que emiten las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ¿cómo se define la globalización contable? La globalización contable se define como un discurso empleado en los procesos de dominación liderados por el mercado. A tal fin, al nivel mundial los organismos emiten las normas contables, crean sus estructuras y al emitirlas se ponen en práctica. Se emiten distintas propuestas y se estandariza a través de un lenguaje contable común.
Entonces, como consecuencia de eso, de esa globalización contable, la contabilidad en una economía globalizada que promueve el acceso a la información financiera internacional, a otros mercados y, lógicamente, al desarrollo industrial, al mismo tiempo que suministra información para una toma adecuada de decisiones. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrolla esa práctica, a medida que se suministra información adecuada para la toma de decisiones, se cumplen los objetivos a la medida, porque se está suministrando una información que tiene características de oportunidad, de uniformidad y de comparabilidad. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿En qué diapositiva está? ¿Cómo? ¿En qué diapositiva está? Que dicen en el chat que no ha avanzado. La 55. Dice globalización y contabilidad. En consecuencia, la contabilidad en una economía globalizada y Sí, pasa. sí, Oh, sí. listo, listo, listo. Ok. Entonces, esa globalización contable nos ha llevado ¿a qué? A que esas instituciones establezcan los procesos de convergencia. Y dentro de esos procesos de convergencia a nivel mundial ha nacido lo que es la armonización contable. La armonización contable consiste ¿en qué? En conciliar las normas existentes. Es decir, armonizar las diferentes prácticas contables, financieras de todos los países para alcanzar ¿qué? Uniformidad en el lenguaje contable. Eso es a grandes rasgos lo que es la armonización contable, que persigue el IASB al emitir estas normas internacionales de información financiera. Tenemos lógicamente, todo eso ha derivado en esa necesidad de armonización contable. ¿Cuál ha sido lo que ha originado esa necesidad de armonización contable? Pues lo que hemos venido hablando ahorita, la globalización de los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios se han internacionalizado. La globalización de los mercados de capitales y el financiamiento internacional. Hoy en día, cuando las empresas están organizadas totalmente, llevan su información transparente, de alta calidad, todo esto les permite que puedan obtener financiamiento internacional. Pueden hacer negocio en los mercados de capitales a nivel mundial. Eso ha traído esa necesidad de armonizar un lenguaje contable común a nivel mundial. En síntesis, vamos a decir que la armonización contable será posible en la medida que se concreten criterios, haya una concentración fundamental de prácticas generalizadas para uniformar toda la información, de manera que se facilite la comparabilidad.
que podamos comparar la información que tenemos en los estados financieros en nuestro país y si vamos a hacer negocio con un proveedor de otro país, nos va a exigir información financiera a la medida, información financiera que se pueda comparar tanto en mi país como en el otro país, que hablemos el mismo lenguaje. Eso es, a grandes rasgos, lo que es armonizar la contabilidad, la práctica contable. Entonces, la convergencia, por ejemplo, en mi país, acá en Colombia, la convergencia para la adopción de la NIC, en el caso de Colombia, fíjense ustedes, la distinta normativa que ha existido en Colombia a partir del proceso de convergencia. Tenemos la ley 1314. La convergencia en Colombia se dio con la ley 1314 del 2009. Después vinieron una serie de decretos. Por ejemplo, para el grupo 1, estos decretos reglamentaron la ley 1314 del 2009, que fue la que inició el proceso de convergencia en Colombia de las normas internacionales de información financiera y de las normas de aseguramiento de la información. Entonces, para el grupo 1, por ejemplo, en el 2012 salió el decreto 2784. Después salió el decreto 1851. Después salió el 3023 y el 24 en el 2013. Después en el 2014, el 2267, el 2615, para establecer las NIP plenas. ¿Cuáles serían las empresas que iban a utilizar las NIP plenas? En el anexo 2 se estableció la base para las IFRS pymes a través del decreto 3022 del 2013, 2129 del 2014, 2496 del 2015, 2483 del 2018. Para las microempresas, el anexo 3, base contable simplificada. También salieron estos decretos. El anexo 4 tiene que ver con las normas de aseguramiento de la información, o sea, lo que es auditoría, hoy conocemos como aseguramiento. El anexo 5 contiene aquellas entidades que están en liquidación, ¿sí? Todas las entidades que están en liquidación no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, lógicamente porque están siendo liquidadas. Entonces, toda esta serie de decretos se compilaron en un decreto único reglamentario que tenemos, que es el 2420 del 2015. En este decreto único reglamentario está compilado todo lo que tiene que ver con los marcos de información financiera de las NIC y todo lo que tiene que ver con las normas de aseguramiento de la información. Y ahora, en el 2019, se compiló este decreto 2420 y el 2496 en un solo decreto, en un solo decreto reglamentario, que es el que tenemos, que se llama el decreto reglamentario 2270 del 2019. Allí está contenido todo el marco normativo de lo que son las NIC y las normas de aseguramiento de la información. Esto se los tengo en otro color porque esto es lo que tiene que ver con
con el estándar de NIPPYME, contenidas en el anexo 2. Entonces, así como yo les estoy proponiendo este marco normativo para las normas internacionales de información financiera, yo quiero que ustedes me hagan el ejercicio en una laminita mañana, en una laminita cada uno con 3 minutos para presentarlo. Por ejemplo, si hay alguien que me está escuchando, está presente hoy de Nicaragua, de El Salvador, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, es decir, todos los que están presentes de toda Latinoamérica, me presente cuáles son los criterios o el marco normativo que ha utilizado el país respectivo para la aplicación de las pymes. Piensen ustedes, aquí en Colombia, los criterios que se han establecido para clasificar las pymes en el grupo 2, o sea, el grupo 2 es para las empresas que utilizan el estándar internacional de NIPPYME. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces dice, pertenecen al grupo 2 las pymes. ¿Cuáles son las empresas del grupo 2 en Colombia, las pymes? Dice, empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. O sea, en el grupo 1 están las empresas que utilizan la NIP plena. Entonces, el primer criterio es empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. ¿Qué dice ese literal C del grupo 1? Que son empresas con activos totales mayores a 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que tienen una planta de personal, o sea, de empleados mayor a 200 empleados. Y no son emisores de valores ni son entidades de interés público. Entonces, fíjense que el punto B aquí, para considerarla como una pyme, tiene que ser empresas con activos totales valorados entre 500 y 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En cambio, allá dice mayores a 30,000 en el punto, en el literal C, empresas que tienen mayores de 30,000 activos totales mayores a 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tienen una planta mayor a 200 trabajadores. En cambio, una pyme, sus activos deben estar hasta 30,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no deben de tener más de 200 trabajadores. Y no son entidades que emiten valores ni son entidades de interés público. Entonces, eso es lo que quiero. Cada uno de ustedes que va a hablar por su país me diga mañana en la próxima clase, una laminita en 3 minutos, cuáles son los criterios que utilizaron para las pymes, para las empresas que van a aplicar el estándar de NIPPYME. En el día de hoy, solamente me pueden hablar en 2 o 3 minutos esos países que yo les estoy pidiendo a cada uno de ustedes, si lo tienen a la mano, me digan cuáles fueron los criterios que utilizaron para clasificar a las pequeñas y medianas empresas para que utilicen el estándar de NIPPYME. Por ejemplo, si está alguien de Uruguay o de Ecuador o de Chile o de Perú o de Bolivia,
El Salvador, Argentina, Nicaragua, en fin, los escucho. Primero, si tienen preguntas sobre el tema que vimos hoy, pues hemos dejado muy bien claro, creo yo, los criterios que ha utilizado el IASBI para reconocer cuáles son las pymes, qué son los estados financieros de propósito general, qué es la globalización contable, la armonización contable, la normalización contable, en fin, toda esta serie de conceptos que vimos en el día de hoy. Si hay preguntas, los escucho. Si no, pues Martín me puede ayudar para Sí, aló, profe. activar el micrófono a cada uno de los que quieran participar, por favor. Muchas gracias. Escucho si hay preguntas inicialmente. Sí, profe. Aló, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas noches para todos, con Harrison de la Rosa. Una pregunta como muy básica. Por ejemplo, si me encuentro ubicado por ejemplo, en Venezuela y, y si uno como participante puede investigar los decretos y leyes de otro país diferente y lo puede explicar. Ahí Claro, sí, ¿Sí? sí, claro, sí. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Estrella, Buenas noches, profesor. buenas noches. Yo sí quisiera hacerle una pregunta referente a la última lámina, en donde Sí. hablamos de los criterios para aplicar a las NIF pymes en Colombia. Entonces, la duda mía es la siguiente. Por ejemplo, si la compañía supera los 30.000 salarios mínimos, pero no supera el rango de su planta, el rango de 200 trabajadores en su planta de personal, y no es emisora de valores ni entidades de interés público, podríamos considerar que sí pertenecería al grupo 2, así incumpla un requisito, por decirlo así. Fíjate que aquí está O. Si tuviera I aquí, tendría que cumplir las dos condiciones. Si tuviéramos I aquí, pero esta es O. En el caso tú dices, pasa los 30.000, ¿verdad? Ya no cumple porque está pasando, ya no cumple para el grupo 2 porque está pasando los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Debe pertenecer al grupo 1. ¿De acuerdo? Bueno, profesor, muchas gracias. Javier Pombo. Buenas noches, Buenas noches. profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias a Dios, profesor, por aquí, pues interviniendo para resolver una duda. Sí, cuéntame. Doctor, usted nos decía, cuando nos hablaba del IAFAC y el IASBI, usted nos decía de que el IAFAC trabajaba normas para el sector público. O sea, trabaja normas. Señor. El LISAS, el LISAS. El LISA, Ah, que es ok. el LISA, que es un comité del IFAC. Ese es el que emite las normas ¿Cómo se internacionales escribe, de doctor? contabilidad para el sector público. ¿Cómo se escribe, doctor, por favor? I, P, IT. S, IP, IP, Ok, IP. S, A, S. A. S, A, B, B, B labial, B grande. Ok, IPSAT. Esa emite las normas ISAS. internacionales para el sector público. Sí. Doctor, Normas internacionales de contabilidad para el sector público.
Ok. Doctor, otra pregunta. Les voy Usted a nos traer decía- una lámina, yo les voy a traer una lámina donde vamos a tener todos esos marcos de información financiera que les hablé en el día de hoy. No se preocupen. Ok. Doctor, una última preguntita. Usted nos decía de que Colombia teníamos 3 marcos de información financiera. Sí. Yo anoté NIF plena, NIF para pymes, y usted nos dijo que el modelo ISAR. El modelo ISAR, sí, ISAR, que es el que utilizan las microempresas, que también se le llama contabilidad simplificada o NIF para microempresas. Ok, doctor, las NIF plenas serían el grupo 1 para Colombia, NIF PYME grupo 2 y el grupo 3 sería este modelo ISAR. Sí. Ok, ok, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escucho. Buenas noches. Gracias. Estaba hablando aquí de Igor Williams desde Venezuela. Yo quería comentar que en cuanto al marco normativo, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Igor? En cuanto al marco normativo de las NIF PYME, muy bien, gracias. Te escucho. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ok, yo quería decir en cuanto al marco normativo, de las NIF PYME, en Venezuela se adhirió el criterio internacional, que es que son pymes aquellas entidades que no tienen la obligación de rendir cuentas en el mercado y que emiten estados financieros para propósitos generales. En ese aspecto no tenemos diferencia con el estándar internacional, y es porque también yo creo, y así lo interpreto, que es que el estándar internacional, cuando se refiere a pymes y a plenas, el nombre pymes se refiere al volumen de personas interesadas en esa información. Es decir, puede haber una compañía o puede haber una entidad que tiene 3.000 trabajadores y maneja activos por 20 millones o 50 millones de dólares, pero si es una compañía familiar y el número de personas interesadas son sus accionistas, que no superan, por decirlo un número, no superan las 30 accionistas, pues esa empresa sigue considerándose pymes, porque no está afectada por el volumen de sus operaciones, sino por el número de personas interesadas en esa información financiera. Entonces quería hacer esa acotación porque esa es la que yo interpreto que hace la normativa internacional. Por eso es que nunca hace mención a un volumen determinado de ingresos o no hace mención a un número determinado de trabajadores, sino que simplemente si usted tiene la obligación de rendir cuentas, independientemente de su volumen de ventas o de su número de empleados, usted tiene que cumplir con unos requisitos de información muchísimo más exigentes, porque se entiende que usted, al estar en el mercado, hay un volumen de personas muchísimo mayor interesadas en su información que una empresa que puede tener dimensiones más grandes, pero una empresa familiar. Entonces creo que eso, no sé, ¿qué opina usted? Porque eso creo que es importante, en mi opinión, que se tenga claro que lo que entiende el IASB como pyme es precisamente eso, que no tenga esa obligatoriedad de rendir cuenta a un público amplio, o sea, un amplio espectro de personas interesadas, y que no emite porque bien sus acciones no cotizan en el mercado de capitales o porque no tiene instrumentos de deuda que sean adquiridos en el mercado. En cuanto, para cerrar mi intervención, eso es bueno lo que se está haciendo aquí en Venezuela. El punto de Venezuela malo es que tanto para las NIF plenas como para las NIF pyme, los principios contables venezolanos abarcan esas normativas más algo llamado boletines de actualización, BENNIF, que son boletines emitidos en Venezuela. Y esos boletines en algunos aspectos contradicen claramente la normativa internacional.
Entonces están obligando a que se emita una información financiera basado en dos normas, muchas veces o en dos cuerpos de normas que tienen en varios aspectos informaciones claramente contradictorias. Es decir, hay aspectos de los boletines de actualización BEINIF que violan claramente el marco conceptual y la sección 2 de la NIF para pymes. Bueno, eso era lo que quería aclarar hoy. Gracias. Muy bien, Igor, totalmente de acuerdo. Así lo define el IASBI. K. Gómez. Luis Chulde. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Mucho gusto. Karina Gómez de la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Profe, es que me quedó una duda con relación al tema cuando usted habló lo del costo-beneficio. No sé si no Sí. entendí bien esa parte, pero si el costo es mayor, por decirlo así, al beneficio que se va a obtener en la aplicación, entonces no se daría esa situación, le pregunto. No, mira, cuando yo me refería, les decía que hay una restricción que establece el marco conceptual cuando se van a implementar las normas internacionales. Es decir, habla del equilibrio costo-beneficio. Debe haber un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera. Ahora, la presentación de información financiera impone costos. Y es importante que esos costos estén justificados en los beneficios que va a producir esa información. Entonces, existen varios tipos de costos y beneficios que se deben de considerar. Entonces, ¿qué tiene que hacer una gerencia o el gobierno corporativo de la entidad? Pues buscar el equilibrio, hacer un análisis detallado de cuáles serían los beneficios a recibir por la entidad y cuáles serían los costos de esa información que deben de preparar porque está implícita en las necesidades de los usuarios. Lo que quiere decir es que no debemos olvidar que esa restricción o esa limitación que impone el marco conceptual para la preparación de la información financiera debe producir ese equilibrio entre el costo y el beneficio. De todas maneras, todo depende de las necesidades que tengan los usuarios de la información. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tomar decisiones. Y esas decisiones, esa información que se va a preparar, va dirigida ¿a quién? A un universo de usuarios externos que no tienen acceso a la información. ¿Por qué? Porque no tienen el control ni administrativo, ni financiero, ni económico de la entidad. Entonces, es necesario que la administración realice un detallado o una detallada revisión de cuáles son los beneficios y cuáles serían los costos para producir la información financiera. ¿De acuerdo? Revisar que no exceda, que ese costo por lo general no exceda los beneficios.
porque eso lo podría argumentar una entidad. No, yo no puedo implementar la información porque los costos exceden los beneficios. Pero, lógicamente que por lo general, si eso es lo que impone la norma, por lo general es más beneficioso producir la información porque se necesita tomar decisiones. No siempre debemos seguir lo que establece esa restricción. Pero sí debes hacer un análisis costo-beneficio. ¿Quién sigue? Sobre marco normativo. Sí, yo de acá de Ecuador, Hola, ¿cómo Luis, estás? Luis Chulde. Quisiera, bueno, sobre el marco normativo, más bien acá en el Ecuador se establece que todos los obligados a llevar contabilidad deben de aplicar directamente ya las NIF, ¿sí? En este caso, y de acuerdo a la clasificación que se tenga ahí, en pequeña y mediana empresa. O sea, todos los que llevan contabilidad ya se ha regulado, porque antes prácticamente sí aplicaban los PSGA prácticamente, como decir acá. Sí, pero ahora prácticamente se reguló y todos aplican NIP para pymes en las pequeñas empresas, ¿no? Las NIP para pymes son, digamos, un extracto de las NIP plenas, ¿no? Y las NIP plenas aplican los que tienen las acciones o tienen en el mercado de valores, los que presentan informes, ¿sí? Por eso digo, acá ya prácticamente ya estamos familiarizados con las NIF, porque todos ya aplicamos, sea de una u otra manera, ¿sí? Para llevar contabilidad es tener ingresos superiores o iguales a 300,000, ¿sí? Unos gastos anuales de 240,000 o un capital propio de 180,000. Cualquiera de las tres, cualquiera que se cumpla de las tres, ya es obligado a llevar contabilidad y está obligado a presentar sus balances mediante NIF para pymes, ¿no? De acuerdo al organismo de regulación, ¿no? Porque acá hay algunos organismos de regulación, entonces. Eso sería con mi... Muchas gracias, Luis. Gracias también. Chile, ¿quién está en Chile? Perú y Bolivia. Moisés Vera. Bueno, entonces, si no hay más participantes el día de hoy, les deseo a todos un buen descanso. Gracias por la participación. Gracias por escucharme. Y nos vemos, Dios mediante, el lunes a las 8 en punto. Muchas gracias. Tiene sus partes. Gracias. Gracias ¿Sí? a usted, bro. Feliz noche. Feliz noche para todos. Igualmente. Así que yo conozco a